El Incidente es una película mexicana del 2014, escrita y dirigida por Isaac Svan, la cual nos cuenta dos historias por igual. En la primera vemos a dos hermanos y un detective siendo atrapados en una escalera infinita, mientras que en la segunda vemos a una familia atrapada en una carretera infinita. El final de la película puede ser un poco confuso, y a pesar de que nos explican por qué y cómo es que se quedan atrapados en estos espacios infinitos, algunas escenas pueden ser un poco confusas y la explicación un tanto compleja. Así que en este video voy a explicar con calma esta película y también comentaré algunos errores y peculiaridades en ella. Para investigar un poco acerca de la película, estuve leyendo algunos blogs en internet y me encontré uno que, a pesar de que tenía un montón de insultos sin justificación hacia la película y hacia el cine mexicano, tocó un punto que es un tanto cierto, y es que la película es denominada en el género de ciencia ficción. Y a pesar de que tiene el convencionalismo de este género, realmente nunca tocan el tema de la ciencia, es decir, nunca se menciona nada para justificar que lo que pasa es consecuencia de algún postulado de la física, y creo que es fácil relacionarla con ella debido a los temas de mundos paralelos que toca, tal como lo hacen películas como Coherence y Mr. Nobody. A pesar de ello, acepto que es una historia interesante y me gustaría ver más propuestas como esta en el cine mexicano. Isaac Svan es un cineasta que se ha arriesgado a hacer propuestas como estas, con esta película y con los parecidos, así que tiene mi respeto y admiración. Empezando con algunos detalles y errores que tiene la película, podemos ver en la escena donde el detective arroja sus llaves para verificar que están encerrados en una escalera que se repite, que al momento de que las llaves vuelven a pasar por el mismo lugar desde donde fueron arrojadas, estas están un poco desplazadas hacia un lado, lo cual es imposible, ya que como no hay otra fuerza aplicada más que la de la gravedad y esta siempre apunta hacia abajo, solo deberían moverse en línea recta. Este es un detalle que puede no afectar en la trama, pero creo que puede omitirse fácilmente y hacer más creíble la escena. Otro detalle que sale un poco de la explicación que se nos da al final es que la mamá de Daniel queda atrapada con ellos en la carretera, y según las reglas para que suceda esta anomalía es que existen tres involucrados. El primero, que es víctima del incidente y muere, el segundo, que es el causante de dicho incidente, y el tercero, que es quien no es culpable de nada pero que quedará encerrado en este y otro incidente más. Así que la mamá de Daniel estaría de más en esta historia, y es que en las demás historias que se cuentan siempre hubo solamente tres sujetos, aunque nunca se dice que no necesariamente pueda haber más, así que esto no lo tomaría como un error, más bien como una peculiaridad en esta historia. Algo que me llamó la atención es que en cierta parte, cuando la familia va en el auto, la edición de sonido es un poco mala, ya que se pueden escuchar cómo cambian de micrófono cuando habla una persona y otra. Esto se nota específicamente en el sonido del motor, ya que se sube el volumen de este cuando habla una persona y otra. He aquí el ejemplo. Mami, ¿cuánto tiempo falta para llegar? Mi amor, 4 horas y media. Tanto no, llama, en serio. ¿En serio? En la mayoría de las críticas que vi, si no es que en todas, llaman a los espacios donde están atrapados infinitos, y es que esto no es así, ya que si fueran infinitos estos nunca terminarían, más bien son espacios que se cierran sobre sí mismos. En la escalera podemos asumir que el espacio se cierra como una dona, ya que solo pueden mover hacia una dirección y en su contra, mientras que en la carretera la podemos ver como la superficie de una esfera, ya que por más que se avance en un plano, siempre se llega al mismo lugar. Esta idea de hecho no es tan descabellada, ya que en realidad se cree que nuestro universo podría ser así, en forma de una esfera, pero dejemos ese tema para otros canales y nosotros vayamos a la explicación de esta película. Para empezar, hay que especificar que las versiones de estos personajes que vemos a lo largo de la película no son las reales, son una versión alterna de la realidad en la que todos vivimos. Estas versiones viven en un mundo con reglas y simetrías particulares. En los primeros años de sus vidas viven normalmente como todos en el universo real, pero a una edad de entre 10 y 30 años se encuentran en una situación donde sucede un incidente dentro de un espacio que parece ser periódico, es decir, que más adelante se repiten las mismas estructuras. En dicho incidente se escucha una explosión que no es más que el inicio del infierno infinito.
Desde el momento en que entran a dichas estructuras periódicas, la versión que vemos en la película se separa de la versión real y empieza a vivir en otro universo. En la versión real no sucede el incidente y las personas viven su vida con normalidad. Mientras que la otra versión, la de la película, el incidente termina matando a una persona y los demás que quedan atrapados en un espacio cerrado terminan viviendo 35 años así. Siempre existen una persona adulta y una joven, que es la que viene del mundo real. Después de los 35 años, la persona adulta ahora es un anciano y termina muriendo. No sin antes recordar que él venía de otro espacio cerrado cuando era joven y que después de salir de ahí, de la misma manera como lo hará la persona joven, olvidó que estuvo atrapado durante ese tiempo, ya que cuando salen olvidan su nombre y lo sucedido en esos años, y en cambio obtienen automáticamente los recuerdos de sus versiones reales. También se aclara que según como vivan las versiones ficticias, física y emocionalmente es como van a vivir sus versiones reales. Es decir, si las versiones que están atrapadas se la pasan mal y descuidan su físico y su salud mental, sus versiones reales tendrán los mismos problemas de salud en sus vidas cotidianas. Al momento de salir y obtener los recuerdos de sus versiones reales, inmediatamente llegan a una situación parecida a la que están viviendo sus versiones reales, pero en esta vuelven a ser encerrados en otro espacio cerrado, solo que ahora son ellos quienes provocan el incidente y son ellos quienes mueren de viejos 35 años después. No sin antes contarle lo que les había sucedido antes a quien esté ahora atrapado con ellos, y este ciclo se vuelve a repetir una y otra vez. Así que aclarando esto podemos ver que la versión alterna de Rubén a los 10 años estuvo atrapado con su instructor en una balsa y después de 35 años pudo salir de ahí cuando su instructor murió, pero obtuvo inmediatamente los recuerdos de su versión real, así que subió a una camioneta y pasó por Daniel y su familia, ya que la versión real de Rubén salía con la mamá de Daniel. Entonces provocó otro incidente y pasó otros 35 años encerrado en la carretera con Daniel y su mamá. Después de este tiempo recordó lo sucedido en la balsa y le contó a Daniel las reglas para que pudiera evitar que le pasara a él, y después de esto fallece. Mientras la versión real de Rubén era un hombre que había dejado la bebida, salía con la mamá de Daniel y trataba de ganarse a sus hijos. Tiempo después se separó de ella y volvió al vicio del alcohol, el cual al parecer lo volvía violento, y consecuencia de esto terminó en una pelea recibiendo un mal golpe en la cabeza, lo cual tuvo consecuencias por el resto de su vida. Entre bares y mujeres fue como Rubén desperdició su vida hasta que a los 80 años terminó quitándosela. La versión alterna de Daniel viajaba hacia el hotel de su padre en compañía de su mamá, la pareja de su mamá y su hermana. En el camino, la pareja de su mamá tira el medicamento de su hermana mientras a ella le daba un ataque de asma. Al regresar por donde venían se escucha un estruendo, quedando así atrapados en la carretera infinita. Su hermana muere y él queda atrapado con su mamá y su pareja. Después de unos años, Daniel decide apartarse de su familia y vivir alejado de ellos. Después de 35 años, su mamá muere e inmediatamente también lo hace Roberto, no sin antes revelarle toda la verdad. Él sale por fin de la carretera, obtiene los recuerdos de su versión real, la cual era detective, y va en busca de dos delincuentes a quienes va a atrapar. Pero mientras los perseguía, le dispara a uno de ellos provocando un nuevo incidente y quedando atrapado en unas escaleras que se repiten. 35 años después recuerda lo que pasó en la carretera y decide contarle todo a Oliver, el joven con quien quedó atrapado en las escaleras, y después de esto fallece. La versión real de Daniel creció con su familia normalmente. Sus padres eran divorciados y él tenía que convivir con Roberto, el nombre de su mamá, el cual no le caía muy bien. Daniel creció, fue a la universidad, se casó, tuvo hijos y vivió con normalidad, hasta que a la edad de 45 años encontró a su esposa en la cama con otro. Ante esto, no pudo evitar el enfado y asesinó al hombre. Después de esto, fue condenado a 35 años en prisión, pagó su condena y cuando salió se quitó la vida. En la película podemos ver que hay 6 lugares donde se quedan atrapados. Primero el instructor de Rubén en un tren en movimiento, después Rubén y su instructor en una balsa de bambú, años después Rubén y Daniel en la carretera, Daniel y Oliver en las escaleras, Oliver y la novia en el pasillo, y finalmente la novia y una persona más en unas escaleras eléctricas,
que de hecho es la anciana a quien vemos al principio de la película. Y así como estas 6 historias sucedieron, se repetirá el ciclo una y otra vez. Este ha sido mi análisis y explicación de El Incidente. Sé que quedó un poco largo, pero es que había muchas cosas de las que quería hablar de esta película. Si quieres que explique alguna otra película o tienes alguna opinión sobre esta, te invito a dejarla en la parte de los comentarios. Sin más por el momento, me despido. Yo soy Fran Torres, hasta la próxima. Pero no soy yo, no, ese no soy yo. Pero no soy yo, no, ese no soy yo.